Bien, jóvenes, recordemos un poco qué estábamos revisando, qué es lo último que revisamos en la clase anterior. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué es lo último que nosotros vimos? Estuvimos hablando de estos filósofos, vamos al tema del pensamiento filosófico. Como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. Ese era nuestro tema. Ahora, ¿hasta qué filósofo revisamos? ¿Hasta qué filósofo se acuerda? Vamos a ver. ¿Qué decía Tales? ¿Cuál era el arjé para Tales? Que el origen era el agua. El arjé era el agua, muy bien. Arjé. En cambio, el Anaximandro, el arjé era el apirón, que no era que era indeterminado. Anaximandro, el apeirón. Apeirón significa en griego indeterminado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Anaxímenes. ¿Qué decía Anaxímenes? Perdón, Anaxímenes. ¿Qué creía Anaxímenes? ¿Cuál era el arjé? El oxígeno creo que era. No exactamente el oxígeno, pero el aire. En el aire. El aire, muy bien. Este sentido de Anaxímenes sintetizaba los dos elementos anteriores. Es decir, Anaxímenes sintetiza el apeirón y el agua. Retoma el ámbito físico. Para Anaxímenes no puede ser algo indeterminado, sino que tiene que ser algo de la naturaleza, pero ese algo de la naturaleza no puede ser algo tan concreto como el agua. Y lo sintetiza en el aire. Muy bien, con eso estábamos nosotros cerrando con estos tres pensadores. Vamos a revisar a otros dos pensadores importantes, uno de los cuales se fue planteando en el video también. Vamos a ver si podemos un poco ir retomando esta última parte del video para entender a lo que me estoy refiriendo. El filósofo que vamos a revisar se llama Heráclito de Éfeso. Ya. Vamos a ir retomando un poco esta perspectiva del video que se nos planteó la clase anterior. Vamos a revisar lo que les decía. Vamos a darle énfasis a lo que nos diga sobre Heráclito. Bien, vamos entonces a retomar las ideas que aquí ustedes pueden ver. Vamos a revisar entonces al filósofo Heráclito. Hay muchas cosas de Heráclito que se han perdido. De los años no fue uno de los filósofos que se tomó con importancia en la época medieval, por lo tanto muchas cosas se perdieron. Él tiene esta frase bastante interesante o esta forma de entender la realidad. Él dice que el arjé, ¿cuál es? El fuego. Para él el arjé es el fuego, pero realmente esto es una metáfora, como nos dice el video. No es tan sencillo de entenderlo así. Es un filósofo complejo, por eso se lo llama oscuro. El fuego, fuego. Dentro de esta consideración, entonces, vamos entendiendo al fuego como aquello que muta. Por eso es que lo ve así Heráclito, porque cambia. Pero el concepto más importante de Heráclito no es el fuego como arjé, como objeto, sino el que todo fluya. Todo fluye, nada permanece, dice Heráclito. Todo fluye, nada permanece. ¿Y cómo lo cataloga a lo que todo fluye? Le pone en esta frase, dice, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. ¿Por qué dice esto? No podemos bañarnos dos veces en el mismo río. ¿Por qué?
Porque no estará en el mismo nivel de agua y seremos más viejos. Ya, bueno, porque el río fluye, entonces el momento que me vuelvo a meter, el agua ya no es la misma, ha corrido. Pero no solo eso, ¿qué más? No solo el agua cambia para Heráclito. ¿Qué más cambia? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos un minuto más viejos tal vez si es que nos metemos después de un minuto. ¿Ustedes pueden decirme la hora exacta con segundos? ¿Alguien puede decirme la hora exacta con segundos? Bueno, vamos a ver mi reloj. A ver, alguien dígame la hora exacta con segundos. Las 12:21 con 30 segundos. Según mi reloj son 31. El suyo ha de ser 32 y el del compañero 33. O así sucesivo, o antes o después. ¿Qué quiero decir con esto? En el tiempo, todos estos segundos aparecen insignificantes. Lo que usted aprendió hoy en filosofía le puede parecer lo más absurdo del mundo, pero eso nos cambia de una u otra forma, dice Heráclito. Y nunca permanecemos estáticos. Todo muta, todo cambia, nada permanece. Esto en griego se conoce como panta rey. Panta en griego significa todo. El rey del movimiento, se mueve toda la realidad. No solo el río fluye, las personas también cambian. Heráclito no se limita a pensar en un arjé, sino afirma que la existencia es un mecanismo gracias a este todo fluye, a este panta rey. Este movimiento le da el sentido propiamente a Heráclito. Ahora, al final del video se preguntó algo. ¿Cómo puedo conocer algo si está en constante movimiento? Como yo les decía, dígame qué hora es, pero el momento que usted me dijo la hora, ya cambió de segundo. ¿Cómo puedo conocer algo si todo fluye? Nada permanece. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos conocer algo? Aquí va a entrar nuestro otro filósofo. Mientras usted piensa eso, vamos a plantearnos a otro filósofo para tener en cuenta. Este filósofo es Demócrito. ¿Alguien le ha escuchado a Demócrito? Antes de llegar a la respuesta de Heráclito, Demócrito. ¿Alguien ha escuchado a Demócrito? ¿No? Tal vez este término sí deben haber escuchado. Átomo. ¿Qué es un átomo? La mínima expresión de la materia. La mínima expresión de la materia. ¿Qué creen que significa átomo en griego? Mínima expresión de la materia es correcto, sí, por eso Demócrito decía que debe existir una mínima cosa que dé origen a todo. Debe existir algo mínimo que dé origen a todo, que le dé sentido a todo. Eso decía Demócrito, debe haber alguna cosa que después de todo debe dar origen o principio a toda la realidad. Y a eso le llamó átomo. ¿Pero qué significará átomo en griego? Sin cortar. Perceptible e invisible. No, no es invisible. El prefijo a en griego sí tiene que ver algo con lo que dijeron. Significa sin. A es sin y, A es sin. y tomon es como cortar. Parecido a contar. Si yo digo que tengo una enciclopedia y vienen tomos, ¿qué significa? Yo tengo una enciclopedia y viene Partida en diferentes partes. viene en diferentes partes. Entonces, ¿qué significará átomo? Si A es sin. Sin partir. Sin división. Sin cortar. Sin cortar, sin división. Eso significaba átomo. Le puso un nombre genérico en realidad, Demócrito, y quiso decir, debe haber una partícula mínima de la materia, de la realidad, que cuando yo divida todo, debe haber un momento en el que ya no la pueda dividir. Ese momento en el cual no la pueda dividir, ese elemento es el principio de todo. Y para Demócrito, ese principio no tenía división. Sabemos en la actualidad que los átomos sí se pueden dividir, si no, no tendríamos fusión nuclear. Pero, de fondo, ese es el principio. De todos modos, Demócrito le dio nombre. Hay otro filósofo, antes de llegar a la respuesta de Heráclito, que espero que le estén pensando, que ustedes lo conocen, Pitágoras.
¿Cuál creen que va a ser el principio para Pitágoras, el arjé? El teorema de Pitágoras, geometría, temática. ¿Cuál será el principio para Pitágoras? ¿Alguien que se aventure a decir algo? ¿Cuál será el arjé? Ninguno de esos filósofos repite su arjé. No, sino ¿para qué? No, ¿para qué otro filósofo? Pero todos toman ideas de los anteriores, eso sí. Todos los filósofos analizan a sus predecesores. Hasta ahora, la filosofía creo que es el único ámbito de estudio que a usted no le van a decir, por ejemplo, en la universidad, para graduarse le dicen, tiene que hacer una investigación y máximo sus referencias tienen que ser de hace 5 años. En filosofía usted va a remitirse a Aristóteles, Platón, entonces siempre recurrimos a lo que han dicho los anteriores. Pero no se repite, es otra perspectiva, si no, no hay avance en el conocimiento. En base a esa premisa, ¿qué piensa Nicolás? ¿Cuál es el arjé y el resto? ¿Cuál será el arjé para Pitágoras? Pitágoras podría ser la Tierra. Los números. Alison. Los números. Los números, muy bien, los números. El número es para Pitágoras. Los números. Y principalmente el número 1. Para Pitágoras el 1 es el principio de todo. Y dense cuenta que ¿cómo lo relacionamos a Dios? Con 1 solo. Viene también de la idea de Pitágoras, de una u otra forma, con el 1. Fueron una escuela ampliamente difundida en la época de los griegos. Se llamaban los pitagóricos. Y los pitagóricos tuvieron una gran influencia en los estudios geométricos, matemáticos. Son sumamente importantes. Los números es para Pitágoras el principio de todo. ¿Sí? De ahí todo puede ser contado y numerado. Ahora sí, vamos a ver. Llegando a Heráclito, ¿cómo podemos nosotros puntualizar un objeto si es que cambia? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo entendemos un objeto que si cambia? Yo no puedo entender algo que cambie, porque en el momento en que lo entiendo ya no es lo que era antes. Y el momento que yo ya asimilo ese conocimiento, ya tampoco es lo que asimilé, porque ya cambió. ¿Cómo se puede asimilar un objeto si este objeto cambia? Esa va a ser la pregunta para un filósofo llamado Parménides. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo solucionó este problema Parménides? Obviamente nos va a decir que solucionen el problema, ¿no? Es ya un tema complejo, pero me refiero a ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo conocer yo algo si eso cambia? También no termino de pensar. Ah, bueno, sí, cambiando la forma de pensar. Sobre todo demostrando que tal vez Heráclito se equivocó. Ahora vamos a ver cómo piensa Parménides que se equivocó. Al contrario que Heráclito, Parménides afirma que el universo no se transforma. Tras caracterizar el cambio como el paso por parte de la materia del ser al no ser y viceversa, Parménides demuestra que algo así es contradictorio. ¿Qué está diciendo prácticamente? El arjé para Parménides, el principio de todo, ya no es algo físico, es el ser. Ya vamos a explicar qué es el ser. Por ahora, para Parménides, no todo fluye. Lo que pasa es que realmente no se está dando cuenta Heráclito, según Parménides, que no ha cambiado, que sigue siendo la misma cosa, solo que a través del tiempo ha tenido ciertas modificaciones en su ser, porque si cambiara, entonces pasaría del ser al no ser, de existir a no existir, y eso es imposible, eso es un error, es una contradicción, y las contradicciones no se pueden dar. Lo que Heráclito estaba tratando de mostrar es la ley de los contrarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si existe frío, entonces, si yo conozco el frío, por lo tanto también conozco el calor, por contradicción. Si yo conozco el bien, conozco el mal y así sucesivamente. ¿Sí? Eso era lo que trataba de explicar Heráclito tal vez. Pero Parménides, tomándolo literalmente como era oscuro Heráclito, tal vez no se le entendió bien, ni siquiera Parménides tal vez lo entendió bien. De todos modos, Parménides trata de dar solución a esto
y considera que propiamente el punto de vista de donde nace todo es la razón, es el padre del racionalismo, y no desde una perspectiva de lo que se muestra en nuestros sentidos, sino que Parménides expresa que la realidad del ser, como frase, el ser es y el ser no es. ¿Qué es el ser entonces? Lo que es. Ya van a comenzar a explicar las cosas así. Así que si algo no se entiende, preguntará ahora. El ser es, el no ser no es. Bonita la explicación, ¿no? Todo lo que es aquello que tiene ser. Es sencillo en realidad, no es complejo. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas tienen ser. ¿Por qué? Porque existen, porque están en el mundo, porque están en la realidad. Por lo tanto, el principio de Parménides plantea que el arjé es el ser, aquello que nos permite estar aquí, ser. Para Parménides, entonces, da origen a la ontología, al estudio del ser, la disciplina filosófica que reflexiona sobre qué tipo de cosas tienen ser y sus características en el universo. Parménides explicó así esta perspectiva de Heráclito de una forma, lo vamos a poner gráficamente para que sea mucho más sencillo. Asumamos, a ver, que yo soy este círculo, ¿sí? Entonces nazco, voy creciendo. Para Heráclito, yo lo que hago es pasar, según lo que dice Parménides también, es pasar del ser al no ser y voy fluyendo, cambio, ¿sí? Por lo tanto, el yo pequeño ya no existe, solo existe el yo actual. Parménides dice esto no puede darse así, porque sigo siendo yo, o usted ha cambiado de fondo. Parece que ha cambiado porque ha crecido, parece que ha cambiado porque tal vez ahora uso lentes y antes no usaba. Parece que he cambiado porque tengo menos pelo de lo que tenía antes. Parece que he cambiado por algunas cuestiones, pero Parménides dice, eso no es el fondo. Yo sigo siendo quien soy. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Hagamos el mismo ejemplo. Yo voy creciendo. Pero dice Parménides, no crezco de manera lineal. No es que lo anterior superpone a lo siguiente, sino que sigo siendo yo. Sigo siendo quien era. Pero he mutado en consideraciones físicas. Y esto no elimina mi ser. Sigo siendo yo, sigue siendo Dylan, sigue siendo Nicolás, sigue siendo Allison, sigue siendo Juliano. Sino que simplemente van creciendo, mueren y otra vez vuelven a existir la humanidad. Estos ya son temas más complejos que solo decir el arjé es del agua, el arjé es del uno, el arjé es del átomo. Este tema comienza a generar un análisis diferente. Cuando Parménides comienza a preguntarse sobre el ser y nace la ontología, el estudio sobre el ser, sobre las cosas, cómo son y sus características, la filosofía va a cambiar. Aquí ya cambia la perspectiva y ya no van a buscar solo el arjé. No quiero decir temporalmente, porque pueden ser que Parménides sea anterior a otros filósofos, sino a la asimilación. Parménides está previo a Demócrito y aún así hay filósofos que todavía quieren buscar el origen de todo. Pero cuando los filósofos comienzan a preguntarse sobre el ser, ¿sobre qué se van a preguntar? Sobre el ser que piensa, sobre el ser que tiene la posibilidad de entender qué es, entender que existe, entender que tiene existencia. Es decir, cambia toda la perspectiva y nos vamos a preocupar ya no del origen de todo, sino principalmente del ser humano. En un momento va a volver la preocupación con los grandes físicos de la ciencia en la época del Renacimiento y de ahí va ya posteriormente a dividirse. Entonces, ese ámbito de la filosofía ya no le preocupa a la filosofía hoy en día exactamente, hacer física ni nada por el estilo, sino otras cosas. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? El ser es y el ser no es. No se olvide esa pequeña frase de la metafísica, no más allá de lo físico. Por lo tanto, los filósofos ya posteriores, con algunas excepciones, se van a preguntar sobre el hombre, van a preguntar sobre el ser humano. Y aquí nosotros no vamos a ver a Protágoras ni a Gorgias, ni a los sofistas, son filósofos que se dedicaron mayormente a tener ganancias, a vender sus pensamientos y
lo bueno de los sofistas fue que trataron de plantear la perspectiva de la educación, pero cobrando. Entonces, son una época de la filosofía que altamente se criticó. No vamos a llegar a eso, sino que nos vamos a saltar un poco en el tiempo y vamos a ver ya a Sócrates para la siguiente clase. Vamos a iniciar con el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la sociedad. Y aquí comenzamos a ver a dos, en realidad tres, los filósofos llamados clásicos. Vamos a ver a Sócrates, Platón y Aristóteles, de una u otra forma en algunos de los conceptos importantes. Nos quedamos con esta perspectiva. No se olvide, por favor, de tomar en cuenta a estos pensadores, a estos filósofos que son los pensadores más relevantes, más renombrados. Traeremos tal vez en lo posible algunas de las ideas ya cuando veamos a Sócrates sobre todo y su método, que es algo de lo más importante. ¿Alguna pregunta, inquietud, dudas? Profe, Diga. el energía podría ser el universo, porque igual que nosotros el universo va creciendo y va cambiando. El arjé podría ser el universo, pero ¿qué formó el universo? Es la Del pregunta. universo se crea la Tierra y de la Tierra se crean las bacterias. Pero el concepto universo es la totalidad de los elementos que están dentro del espacio-tiempo. ¿Qué creó ese momento? Es el tema. El universo como principio, tal vez no. Si usted me dice tal vez la partícula que generó el Big Bang, de ahí sí, porque de ahí nace el universo. ¿Qué quiero decir con esto? Debe retroceder un poquito más a una explicación que no tenga explicación. Es prácticamente a una explicación que yo ya no le pueda dar más explicaciones. Por ejemplo, ¿cómo hizo Demócrito? Dijo, voy a dividamos por ejemplo una manzana. La manzana puede dividirse en partes finitas. Toda la materia puede dividirse en ciertas partes. Ahora, debe haber una división que ya no tiene más divisiones. A eso le llamó átomo. Entonces, debe haber un punto en el universo que dio origen a todo y que va a regresar a lo mismo. En este caso, puede ser el Big Bang. Es una teoría, no es algo comprobado, pero es una teoría. Entonces, puede ser que en un momento después de la explosión, ¿y por qué dicen esto? Porque ustedes saben que todos los sistemas solares, el momento que el Sol se vuelve grande, se vuelve rojo, y luego se vuelve una supernova, explota y se genera un agujero negro y vuelve a crearse. Entonces, el principio no está en el universo, en la expansión del universo, sino en la conformación tal vez de los soles. Cómo funcionan los soles que vuelven a generar nuevamente energía y comienza otra vez a estructurarse la materia. Entonces, por ahí es más. Tal vez en estos agujeros negros puede existir alguna respuesta. Tal vez dentro del agujero negro está la respuesta del origen del universo. O eso creen algunos. Ahora ustedes saben que no podemos entrar en un agujero negro porque el agujero negro traga hasta su propia luz. Por eso se llama agujero negro. Entonces es poco probable que alguien salga de ahí y nos dé la respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Dudas?